el apóstol Pablo decía, sé vivir en escasez, sé vivir en miseria, sé vivir en pobreza, sé vivir con todo. Pero él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este tiempo hay gente que debe entender que el estar en la posición que muchos hombres de Dios ahora mismo se están, muchos apóstoles, muchos pastores, ellos tienen que arriesgar muchas cosas, arriesgar familia, arriesgar todo, pero deben entender algo, que el que lo llamó, que el que lo escogió, que el que lo señaló un día, es aquel que siempre va a dar la cara por nosotros. Y de esta manera yo quiero darle la bienvenida a toda la familia que siempre está al pendiente, siguiendo todo el contenido que hemos estado soltando. Casi 24 episodios que van a, y los que se vienen, por supuesto. Pero estamos en la recta final de este año, pero agradecemos a Dios por cada oportunidad y en cada invitado que hemos traído. Gracias a Dios que ha tenido la disposición de bendecir a la audiencia, y bendecimos a toda la familia, a todos ustedes que están por allí en sintonía, siempre pendientes en YouTube, en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, siempre activos, disfrutando de los reales códigos. The Real Code. Porque aquí no rompemos los códigos. Aquí enseñamos a no romper. Ya se sabe. Mira, el cielo lo maquinó. Eso ya se lo sabe ya. El cielo lo maquinó, el cielo lo aprendió. Hizo su tarea. Tenemos como invitado especial a nuestro hermano y amigo Daniel Mota. Una gran bendición, hermano, tenerte con nosotros acá. Mi persona, Leonel Astudillo, mi bro David Munillo, en cabina, caliente, soltando los reales códigos. Gracias a toda la familia. Tenemos un código especial que va a edificar y va a bendecir a toda la familia que está en sintonía en esta noche. ¿Qué tenemos por allí, homie? Cuéntamelo. Mira, el código de la noche se titula Si no arriesgas, no ganas. ¡Ay! ¿Qué tú opinas de ese título? Si no arriesgas, no ganas. Oye, ¿sabes qué? A mí se me vino otras cosas así. Temprano me estabas criticando. Sí, el título. no, te dije que me acordé de... Ese título, siervo. No. Porque me acordé de una canción mundana, me acordé. Ay, ¿qué pasó? Ahora estás perdiendo la visión ya. ¿Qué dice Daniel? ¿Qué te pareció ese título? Oye, ese tema está poderoso. De verdad que sí, cuando lo estaba leyendo, no simplemente va a hablar a su vida, sino que ella me habló a mí. Amén. Y sé que le habló a los muchachos. Amén. Y es que si no arriesgamos, no ganamos. Estábamos leyendo antes de entrar el tema las noticias del mundo, pues. Y hay una noticia que impactó mi vida de un pastor que fue en Corea, si no me equivoco, que él hacía culto debajo de una tancarilla. Sí. Y llega un momento donde un camión tumba y consigue al pastor. Y el pastor con sus discípulos, con sus ovejas, pues. Y estando ahí, llega el momento que lo sacan a la plaza para matarlo. Le decían, o niegas a Jesús, o si no mueres. Le enseñaba la Biblia, o niegas y dice que esto es mentira, o si no mueres. Había una madre que tenía una niña, y la niña la tenía al frente, decía, si no niegas, matamos a tu niña. ¿Qué hace la madre? La madre se le acerca y dice, espérame un momento, que allá arriba no vamos a ver. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso llenó mi vida, porque ellos no solamente arriesgaron su vida, porque ellos sabían que aunque estaban arriesgando su hija, su vida, su familia, ellos sabían que acá en la tierra era un riesgo, pero iban a ganar el reino de los cielos. Amén. Amén. Y así gente ahorita que tal vez está arriesgando muchas cosas, trabajo, tantas cosas, pero le quiero decir algo, que en el Señor, el que arriesga, nunca va a perder, sino que siempre va a ganar. Amén. Siempre va a sumar para el reino. Ya saben, soltando códigos ya desde temprano. Soltando códigos de una vez. Mira, por acá tenemos como verso central en Eclesiastés 11:4 al 6. Aquí parece que anda en otra dimensión soy yo. Anda descarriado, parece. Eclesiastés 11:4 al 6 dice, en traducción lenguaje actual, cuando el árbol cae, no importa de qué lado caiga. Donde cae, allí se queda. Si quieres sembrar, no te quedes mirando al viento. Si quieres cosechar, no te quedes mirando al cielo. Nadie sabe qué rumbo toma el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, ni cómo hizo Dios todas las cosas. Hay que sembrar en la mañana y volver a sembrar en la tarde. Nunca se sabe cuál de las dos siembras será mejor o si las dos serán abundantes. Qué brutal. Lo importante es hacerlo. Eso. Intentarlo. ¿Cómo yo voy a cosechar algo que no he sembrado? Eso, el fracaso está en no levantarte y hacerlo. En no intentarlo, totalmente. Y eso nos reta a nosotros hoy. ¿Cuáles son ese montón de cosas que nos han paralizado para tomar esos actos de fe?
nos puede pasar, pues, así como le pasó a este siervo del señor pastor que estaba tomando el riesgo de reunirse con su congregación, aunque puedan ser pocos debajo de una alcantarilla. Tomó ese riesgo, pues. ¿Y qué? Estaba ganando almas para Cristo. Su riesgo estaba sembrando para la eternidad. Cuando fue descubierto, bueno, ya ellos estaban ya preparados, me imagino. Ya Dios le habría advertido lo que iba a suceder. Pero sembraron en la eternidad, y el sembrar en la eternidad no es pérdida, sino que es ganancia. Allí diría el apóstol Pablo: mira, estimo esta vida como pérdida con tal de ganar a Cristo, ¿me entiendes? Y él estaba apercibido y atento de ganar almas para Cristo, no importando las consecuencias. Si no arriesgas, no ganas. Entramos potente hoy. Me llama la atención porque el hermano hablaba en Eclesiastés cuando dice que el árbol cae. No importa donde el viento lo tire, el que quiere sembrar, siembra. El libro de Lucas 13, capítulo 6, si no me equivoco, dice que hay un trabajador en una viña. Y dice la Biblia que había un árbol que tenía 3 años y este árbol nunca daba fruto. Un día llega el dueño cansado de lo mismo, de llegar y ver el mismo árbol sin nada. Este no era cualquier árbol, este era un árbol que tenía un dueño. ¿Qué pasa? Que llega el momento donde este árbol, el dueño dice: córtenlo. 3 años y sabe lo que no es producir. Y el que trabajaba en la viña le dice: pero dame otra oportunidad. Hay gente que Dios lo ha plantado y le ha dado oportunidades y oportunidades y oportunidades. Ha pasado los días, los años, tantas cosas, y siguen en lo mismo. Nunca riegas nada, nunca se quedan estancados. Eso. Por miedo de que el que dirán no. El siervo se armó de valor y dijo: dame otra oportunidad. Sí. Y él arriesgó. Su riesgo fue de que lo votaran. Él no importó que lo votaran de la viña. Él le dijo: dame otra oportunidad. Que él estaba arriesgando su trabajo, pero él sabía de que si él arriesgaba eso, o iba a ganar o iba a perder. Amén. Y hay gente que no quiere arriesgar para perder ni para ganar. Así, entonces, este hombre arriesgó su trabajo, los años que tenía trabajando, por un árbol. Entonces, a veces así gente en esta vida, pues, que ha arriesgado tantas cosas sin importarlo nada, pero en el Señor, en el Dios del cielo, nada es perdido, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Es que el que no arriesga siempre vive en incertidumbre. Porque, o sea, nunca va a saber si va a ganar algo o va a perder algo. Siempre va a vivir lamentándose: oye, pero lo hubiera intentado. Oye, pero en todos estos años no lo intenté. Hundido en el desánimo, procrastinación. Eso. Y al final no terminamos haciendo en su zona de confort todo el tiempo. Y todo el que vive cómodo en su zona de confort nunca va a lograr nada. Dios es especialista en sacudir ese nido, ¿viste? Amén. Y me viene esa referencia siempre. Y en muchos predicadores lo han mencionado. Y bueno, puedo traer la memoria. Que cuando ya el águila está... los bebecitos águilas, los polluelos, están allí en el nido en las alturas. Cuando el águila construye el nido, en la parte de como que del piso del nido, ella le coloca púas, como espinas. Y después luego le coloca su pajita arriba, pues, ¿sabes? Para medida que cuando ellos vayan creciendo, los polluelos, el peso de ellos vaya tocando las espinas. Y eso les va a incomodar para ellos poder dar el salto de fe. O se mueren pullados, desangrados con las espinas, o dan el salto de fe para aprender a volar. Y la mamá se va. Están en decisión de ellos. Eso. Y la mamá está monitoreando cada uno de sus movimientos. Pues les tira la comida, pero ellos deciden si morirse allí dentro del nido o dar ese salto de fe. O te quedas en el nido o aprendes a volar. O te quedas en el nido muriéndote desangrado, derrochando los dones, talentos que Dios te dio, el llamado que Dios te dio, y nos morimos allí desangrados. Ay, pero pobrecito yo, pero ay, que nadie me ve, todos me odian y toda la cosa. Me muero allí en el nido. Y ni siquiera nadie lo ha visto porque no ha tomado el riesgo de exhibir eso que Dios le dio. Hay gente que dice: no, este año hago tal cosa, y termina el año y no arriesgaron nada. Se va el año. Tan como yo. Yo dije que este año iba para el gym y se acabó el año. Y bueno, ya será este año que viene. Y viene el año que viene y se va el año que viene. Ya será este año que viene. Y nadie intenta nada. Las promesas del gimnasio son... La gente quiere comenzarlo la primera semana de enero. Comienza enero como el año. Yo. Ese fui yo. Así hay gente que dice: empiezo este año
y voy a lograrlo, pero es que nunca lo intentan. El año le pasa por encima, el año le pasa por la cama, el año le pasa por el alma y nunca arriesgan nada. Yo leía y la mayoría de lo que dicen esta palabra, que el que no arriesga no gana, son los grandes empresarios. Un día ellos dijeron, si no arriesgo esto, no gano. Ellos arriesgaron finanzas, ellos arriesgaron capital, inversiones, arriesgaron todo, sin importar perder casa, sin importar quedarse un día en las calles. Pero ¿qué? De tanto pensar un día, lo voy a hacer, lo voy a lograr, lo hicieron y son grandes hombres. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues es que tú debes entender que el que está en tu finanza, que el que está en tus planes, que el que está en tu meta, que el que está contigo, no es cualquier socio, no es cualquier hombre, sino que es aquel que cuando va caminando contigo, va abriendo las puertas, va abriendo los caminos, te dice, sigue caminando, yo estaré contigo. Entonces, hay alguien que se tiene que levantar este año, motivarse y decir, el año que viene no va a ser el mismo año, no. Yo voy a arriesgar todo lo que un día construí para ver la victoria. Porque hay gente que quiere tenerlo todo, pero no quiere arriesgar nada. ¿Qué te opinas? Hay gente que quiere estar en la comodidad, tener todo. Quieren tener todo, pero ahí en su comodidad. Hay gente que quiere predicar, pero no quiere orar. Claro, no busca los códigos. No busca. Hay gente que quiere predicar, pero quiere predicar es ahí en el altar. Sí. Hay gente que tiene el ministerio, hay gente que Dios lo ha llamado. Sí, hay mucha gente que Dios sé que lo va a levantar. Pero están esperando es que Dios lo monte directamente en un altar. Eso. Yo cuando empecé a servir a Dios, yo empecé acá en esta iglesia. Con mi abuela siempre se levantaba en las mañanas, hacía su arepa y decía, alístense todos que vamos a la iglesia. Y yo llegó un momento donde estando acá seguíamos aquello. Pero ¿qué hacía yo después de un momento? Yo decía, sí, tal vez tengo llamado, sí, tal vez tengo el ministerio, sí, tal vez tengo el don. Pero yo tengo que buscarlo, yo tengo que arriesgar. Personalmente. Hermano, yo me ponía a predicar en los cultos hogares, en las células que hacían. Y a veces, me acuerdo la primera vez que cuando empecé a predicar, a veces busquen el libro de Éxodo, dije, busquen el libro de Moisés. Y gente se rieron de mí. Pero ¿qué pasó? Yo seguía arriesgando, seguía. Eso. Aunque hay gente que una vez le fracasó, ya no quieren seguir intentándolo, no. Esto es constante, siempre, es siempre y es siempre. Persistiendo. No, y que el riesgo tampoco es algo... O sea, cuando fracasas luego del riesgo, no es algo de que avergonzarte. Porque los ganadores toman eso como una experiencia para no volver a pasar por eso mismo. Mira lo que dice aquí. Nuestra vida personal está llena de riesgos, tal como lo menciona el versículo. Cada día al salir de casa es un riesgo. La vida del cristiano está llena de riesgos constantes. El hecho de decidir tener una relación con Cristo es un riesgo, ya que mucha gente a veces tiende a rechazarte por tus convicciones. Tremendo. Un gran ejemplo de dar pasos de fe y tomar un riesgo fue Pedro cuando camina sobre el agua. Bíblicamente es el único hombre que logró caminar sobre las aguas, además de Jesús. O sea, mucha gente a veces ve el hecho de que Pedro se hundió y se puso a ver los fuertes vientos. O sea, pero nadie ve el hecho de que... Desafió la física con Jesús ahí. Pedro caminó sobre el agua. Mira lo que dice aquí en Mateo 14, 28. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Como dije hace un momento, mucha gente se enfoca en cómo Pedro desvió la mirada de Jesús hacia el fuerte viento y termina hundiéndose. Pero no toman en cuenta que aún así Pedro tomó ese riesgo y ocurrió aquel milagro donde dio al menos unos pocos pasos sobre el agua. Eso lo compartíamos un poco el miércoles, que somos los que nos quedamos mirando desde la tierra o desde la misma barca, estando cerca con Jesús, pero somos de los pocos que tomamos esos riesgos para ir más profundo, para conocer a ese Dios. Hay cosas que solamente vamos a conocer personalmente asumiendo esos riesgos en el Señor, esos actos de fe, tomar acciones tremendas, porque tú te pones a ver en la historia bíblica muchos hombres de Dios que desafiaron pues hasta la física, ¿sabes? Cuando en este caso que en la palabra del Señor, cuando se detuvo el sol, que él le dio una orden, mira sol, detente en Gabaón, y se detuvo. Y muchos científicos han estado investigando eso y se registra en la historia pues ese suceso. Cuando Moisés
se abrió el mar en dos también. Cuando Elías, ¿me entiendes? El río también. Un montón de acontecimientos que decimos, ya va, pero ¿por qué no suceden estas cosas hoy día? Claro, quizás no se va a abrir el mar, quizás no se va a abrir el río, quizás no va a ocurrir no vas a caminar sobre las aguas, pero hay una palabra que dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, pues. Entonces, hay cosas ocultas, cosas grandes y maravillosas que Dios ha preparado para aquellos que le amamos y que le buscamos y que profundizamos en Él. Que están como que allí, como caimán en boca de caño, esperando esa manifestación. Pero ¿por qué no ocurren? Hay cosas que quizás nos faltan a nosotros o no estamos percatándonos de la demanda de Dios para con nosotros, del por qué no están ocurriendo ese tipo de cosas. No asumimos los riesgos de fe. Nos estamos quedando dentro de la barca. Nos estamos quedando en lo superficial y no estamos dando ese paso final para ver la gloria de Dios. Yo leía o estudiaba a los grandes hombres de Dios, Leo. Dicen que en la antigüedad había una ley donde los niños a partir de 7 años no estaban en las escuelas de los sacerdotes, tenían que trabajar. Pedro toda su vida, desde los 7 años, trabajó en la pesca. Y yo me preguntaba, ¿acaso Pedro no se podía tirar y nadar? Él era experto en eso. Podía tirarse, nadar y llegar hacia Jesús. Eso. Pero que Pedro no arriesgó solamente su vida en tirarse en el agua con el viento que estaba fuerte, porque la Biblia dice que el viento era tan fuerte que lo oprimía y lo alejó de la orilla. Pero Pedro me llama la atención y me llena mi espíritu, es que Pedro desafió a los que estaban en la barca. Pedro dijo, yo voy a arriesgar mi vida. Yo no quiero nadar, yo quiero caminar con Jesús. Claro. Hay gente que quiere hacer lo que otras personas hacen. Hay gente que dice, pero si a Bonillo le va bien en esto, yo voy a hacer lo mismo. Eso. Hay gente que dice, si a Leonel le va bien en este trabajo, yo voy a hacer también eso mismo. Pedro no. Pedro dijo, yo no me voy a quedar con los que están en la barca, no. Eso. Yo voy a arriesgar y quiero caminar con Jesús. Mi historia tiene que quedar marcada algo en diferente. Este día. Algo diferente. Claro. Y así, gente, pues hay gente que tiene que entender que lo que tú estás haciendo no debes hacerlo por impresionar a otra gente, no. Tú tienes que hacer... Yo entiendo lo que el apóstol Pablo decía, sé imitador de mí, así como yo soy de Cristo. Claro. Hay gente que tiene que meterse ese chi en la cabeza. Decir, yo voy a imitar los pasos que Jesús imitó en la tierra. Si a Jesús tal vez un día lo criticaron, lo escupieron, lo hicieron tantas cosas, y aún así dio su cara, levantó su cara al frente y murió en la cruz por nosotros. Hay gente que en este tiempo tiene que hacer como Pedro. Decir, si alguien se sentó en la silla, yo no me voy a quedar. Yo voy a levantar mis manos al cielo. Amén. Porque yo no soy como los demás. Hay gente que tiene que decir, el fulano no cerró los ojos en medio del culto. No, yo sí lo voy a cerrar. Claro. Porque yo quiero ganarme algo de parte de Dios. Se pierden algo diferente. Diferente. Hay gente que quiere tener, pero no quiere dar. Hay gente que quiere buscar, pero nunca se han tirado hacia el agua. Entonces hay gente que en este tiempo tiene que ser como Pedro. Hay gente que, como decía Bonillo, hay gente que se enfocó solamente en que Pedro se le desmayó la fe. Sí. Pedro mengó la fe y Pedro se estaba hundiendo. No, yo me voy a donde vi un Pedro que arriesgó todas las burlas. Los que estaban en la barca podían burlarse de él. Claro. O sea, imagina salir de la barca y hundirte ahí de una vez. Es como que yo diga, Bonillo, voy a caminar aquí el puente, el río Caroní. Ustedes se van a reír porque para nosotros es algo loco. Nadie lo ha hecho. Imagínate los que estaban en la barca con Pedro. Cuando Pedro dijo, yo quiero ir a caminar sobre el mar, sobre las aguas. Me imagino los discípulos, está loco. Se volvió loco Pedro. Pedro se fundió del cerebro. Y ya tenía la fama de ser arriesgado también, de ser arrojado. Pedro dijo, no me importa que se burlen, yo voy a arriesgarlo todo. Hay gente así, no importa que me vean, no importa que me critiquen, no importa que diga, pero ve cómo grita, ve cómo levante la mano. No, yo voy a arriesgar lo que tengo, si es posible, en mi moral para agradar a Dios. Amén. Eso fue lo que hizo Pedro. Mira, por acá dice, a veces nos cuesta despojarnos de nuestro lugar seguro y tomar ese riesgo. A veces preferimos quedarnos sobre la barca porque no sabemos si nos vamos a hundir. A veces preferimos quedarnos en la barca porque allí no nos va a pasar nada. Claro, estamos relajados. Eso. Estamos tranquilos. Y es que nada sucede realmente porque amamos nuestra zona de confort. Pero si nos salimos del confort, nos vamos a si no salimos del confort, nos vamos a perder de esas maravillas que Dios nos quiere mostrar. Es que, no sé si se ha notado esta parte en la palabra, que para muchos de los hombres de Dios, profetas del Señor, comenzaba su ministerio real y potente, tenía que haber
Tiene que haber un acontecimiento previo. En el caso Tenía también, que haber un riesgo. Tenía que haber un riesgo. En el caso también de Elías y Eliseo, tuvieron que también cruzar el río, también, ¿me entiendes? El Jordán, que se abrió el Jordán y tuvieron que cruzar. Y ahí comenzó también el ministerio de Eliseo, con la doble porción y toda la cosa, ¿no? Y para muchos también, para Moisés también, todo lo que ocurrió después que cruzaron el mar Rojo y todo esto siempre va a marcar un antes y un después. Y eso fue también lo que Pedro decía. Ya va, pero imagínense lo siguiente. Pedro imaginándose, oye, pero habían hombres de Dios que tomaron tipos de riesgo más tremendos que esto. Yo quiero también ser parte, pues si el Señor está aquí conmigo, yo no quiero ser una persona común, yo quiero ser un loco en Cristo, quiero ser una persona fuera de lo normal. Y él asumió ese reto de parte de Dios para caminar en fe. Mira por acá, dice, si arriesgas la fe caminas, si no arriesgas la perseverancia, te hundes. Aún en el fracaso del riesgo, la ganancia de la experiencia y la salvación sigue siendo mayor que la seguridad estancada de la inacción. Pedro arriesgó el ridículo y la vida para caminar. Los demás no arriesgaron nada y se quedaron solo mirando. ¿Vas a ser de los que se quedan solamente mirando? Es tremendo. Podíamos ver que los hombres de Dios, los apóstoles, Pedro, Juan, todo lo del Nuevo Testamento, vivían riesgo su propia vida. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba el que le decían Saulo, que ahora es Pablo, que andaba persiguiendo las iglesias, persiguiendo a los que predicaban el evangelio. Unos lo mataban como Esteban. Y así pues, pero ellos desde un principio entendieron de que el seguir a Cristo era arriesgar su vida. Hay gente que piensa que ser cristiano todo te va a ir bien. Tú vas a caminar y donde toques va a salir rosa, donde vaya va a manar agua. No, Jesús un momento cuando llama a los discípulos y le decía, agarren su cruz y síganme, agarren sus problemas, agarren su carga, vengan conmigo que yo voy a... Entonces hay gente en este tiempo, Bonillo, que piensa que el ser cristiano, que el ser profeta, que ser evangelista, que ser apóstol, ustedes le pueden preguntar a los hombres de Dios de esta ciudad, de Ciudad Guayana, a esos hombres de Dios, los ancianos, que por ejemplo el apóstol Juan Sebastián, mi apóstol, hombres que tuvieron que padecer el evangelio, tuvieron que arriesgar su familia. En la historia de los apóstoles que he escuchado en este tiempo en Ciudad Guayana, que una vez tuvieron que arriesgar, dejar su casa sola, dejar a sus esposas solas, dejar sus hijos solos. Eso. ¿Para qué? Para estar en un lugar predicando el evangelio. Para fundar iglesias, para predicar. Exactamente. Yo recuerdo que una oportunidad fuimos a predicar en el Esequibo. Fue un grupo de jóvenes de la iglesia y estaban un aniversario en el Esequibo. Y el pastor me dice, vamos a llevar a esta gente como a 20 minutos más adentro. Y estando allá, venían a subir, estaba lloviendo y había mucho lodo, había mucho barro. Y venían subiendo y el camión se dañó. No prendió más. Eran las 12 de la noche. Ahí sale tigre, culebra, león, sale tantas cosas. Y a mí la oscuridad no me gusta. La oscuridad no es para mí. Eso la oscuridad y por ahí sale tigre, imagínate. Y sale todo, hermano. Tiene que llevarte bonito para allá. Y estando ahí, yo decía, hay que ver que el evangelio de Cristo es como decía Leo de un principio, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo cuando dijo que el vivir es en Cristo y el morir es en ganancia. O cuando el apóstol Pablo una oportunidad dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Más adelante la Biblia, el apóstol Pablo decía, sé vivir en escasez, sé vivir en miseria, sé vivir en pobreza, sé vivir con todo. Pero él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. O sea, en este tiempo hay gente que debe entender que el estar en la posición que muchos hombres de Dios ahora mismo se están, muchos apóstoles, muchos pastores, ellos tienen que arriesgar muchas cosas, arriesgar familia, arriesgar todo, pero deben entender algo, que el que lo llamó, que el que lo escogió, que el que lo señaló un día, es aquel que siempre va a dar la cara por nosotros. Amén. ¿Quién nos va a respaldar en todo momento? Mira lo que dice aquí. Ese mensaje que Dios te dio para edificar a otros y lo has guardado durante mucho tiempo, ¿qué harás con él? ¿Lo vas a conservar en tu zona segura o te vas a arriesgar y a dar pasos de fe? ¿Qué es más importante? ¿Lo que Dios quiere hacer contigo o lo que la gente puede decir de ti? O sea, a veces no queremos salir por esa pena. Sí. En el caso de nosotros hacemos música, pues. Entonces, imagínate que Dios nos dio un talento, pero tenemos como que, no, pena, no, pero si nadie lo va a escuchar. No, pero si no me escuchan, qué sé yo, 1 millón de personas. No voy a sacar eso. Y yo le contaba a él en una ocasión
Recuerdo que me consiguió una persona que me dijo, mira, así te escuchen 20 personas, así te escuchen 15 personas, no dejes de hacer lo que estás haciendo, porque hasta esas 15 personas están siendo bendecidas con ese mensaje que tú le estás dando. Tú eres una referencia para esas 15 personas. Yo recuerdo una vez también que un amigo me expresaba lo siguiente. Me decía, oye, yo he visto cómo muchas personas han dejado de seguir a Cristo, pero tú has permanecido. Ellos dicen en sus términos porque de repente no entienden muchas cosas. Ellos dicen, tú deberías ser un pastor, una broma de esa. Claro. Porque la gente... ¿cómo dice eso? Visualiza que como el que tiene más tiempo lo ven como un pastor, como un profeta, ¿sabes? Pero resulta que la vida en Cristo no es para quitarse en algún momento. La vida de Cristo es hasta que Cristo venga, hasta la eternidad, ¿me entiendes? No es que yo estoy hoy y mañana me quito. No se trata de eso, sino que es una decisión permanente, una decisión por la eternidad. Y es un riesgo, como decía, nos despojamos de muchas cosas. En aquel tiempo, yo tenía 19 años cuando decidí entregarme completamente a Cristo. Se dejaron cosas. Había que despojarse de vicios, de malos pensamientos, de malas acciones, malas actitudes, un montón de cosas que muchos de los que tomamos... Hasta la manera de uno hablar. La manera, sueños, deseos del momento, ¿sabes? Por abrazar el deseo de Dios, por abrazar el deseo de Cristo. Decía Aniel que ciertamente muchos hombres de Dios de la ciudad han entregado prácticamente gran parte de su vida para la obra en el ministerio. Y nosotros tenemos evangelio también gracias a los 12 apóstoles de Jesús y a todos los apóstoles de aquel tiempo que fueron martirizados por causa del evangelio. Y el evangelio fue extendido. En este caso ahora nuestros líderes, pastores, apóstoles de la ciudad también han entregado su tiempo para que sea propagado el evangelio. Han sido canales de bendición en ciudades, en tantos lugares de la ciudad, de Venezuela y el mundo entero. Y ahora nosotros somos esa generación que toma el legado, y por alguna razón el programa Legado Urbano, tomamos el legado para seguir adelante. Quizás ellos no pueden correr a la misma velocidad que nosotros. Y tampoco se trata porque seamos jóvenes vamos a correr más rápido. No, hay que correr la buena carrera de la fe. Amén. No se trata tampoco ni del que quiere ni del que corre. Es de quien Dios tenga misericordia. Aquí no se trata ni quien se adelante ni quien se atrase. Es que estés caminando a la par con Jesús. Es que estés caminando a la par con Dios. No mirándote que estás avanzando más que el otro. No, tú estás caminando a la forma que Dios te dio. Ni estarte comparando por lo que está haciendo el otro tampoco. Si, o sea, el que está a tu lado, si lo estás pasando, inspírate, apóyate en esa persona. Eso. Y el que vean que está pasando más adelante, oye, pero yo quiero hacer algo así parecido. Inspírate con eso. No mires con envidia, no mires con otra mala intención. Oye, que esa persona que te pasó al lado con un sueño, un deseo que Dios puso en tu corazón hace años, oye, pégate ahí también. Hay algo que está fluyendo allí, ¿me entiendes? Escucha. Pégate en esa fuente, en esa bendición. Oye, escribías canciones, ya no las estás haciendo. Pégate con alguien que la está escribiendo. Oye, se te apagó ese fuego. Antes te las pasabas predicando en el autobús, en la calle, en la esquina, en el supermercado, y ahora no lo haces. Bueno, pégate con alguien que hoy en día lo esté haciendo, porque sabes que Dios te dio ese llamado. Oye, era uno de los que entregaba tratados en el carro cuando estabas de viaje, cuando estabas en la bomba de la gasolina, te bajaba, le entregaba un tratado a tal persona. ¿Qué ha pasado? Bueno, pégate con alguien que lo esté haciendo. Enciéndete, porque quizás fuiste un carbón encendido que en momentos, hubieron cosas, situaciones, responsabilidades que por un momento no es que se apagó, sino que le falta que lo soplen un poquito para que se vuelva a prender. Entonces, hay riesgos que hay que tomar para poder alcanzar y ver esa manifestación de Dios. Bueno, y yo hablaba de los talentos, que los 5 talentos de la parábola que se fue entregados, otros multiplicaron, pero uno que lo enterró. Bien. ¿Sabes por qué? Bonillo decía que, por ejemplo, el talento de ustedes, que es la canción, la música, y hay gente que Dios tal vez le entregó ese talento, pero se pone, ¿pero qué dirá la gente de mí? Eso. Pero sí, es que la gente va a decir que eso no es así, pero que eso es allá, yo lo puedo hacer mejor que esto. No, hay gente que en este tiempo tiene que cerrarse sus oídos, y tal vez gente que no está escuchando, hay gente que por YouTube no va a escuchar esto, y tal vez Dios te dio un talento que puede ser la música, puede ser tantas cosas que hoy en día tú tengas en la mano que Dios te entregó. No debemos enterrarlo, sino que debemos de usarlo para que el día de mañana, cuando Dios nos pregunte ¿qué hiciste con eso? Yo supe usarlo, yo supe utilizar lo que Dios me dio. Hay gente que Dios le dio el talento de vamos a ponerlo, de música, pero Dios quiere que Dios le dé el talento y lo lleve de una vez afuera. Eso. Pero hay gente que debe entender la plataforma. Hay gente que debe entender que Dios le va a dar el talento,
pero Dios tal vez no lo va a sacar a los United, a Nueva York, a Francia, a París. No, Dios lo va a exhibir ese talento hasta en el mismo lugar donde un día tú caíste, en el mismo lugar donde tú antes eras aquel que el diablo tenía como coleto para limpiar las calles. Claro, hay gente que Dios va a usar en el lugar donde fue menospreciado. Hay gente que Dios va a usar con el talento que Él le ha entregado en el lugar donde un día le dieron la espalda. Pero ¿para qué? No es para que se crea más que nadie, sino es para que entienda que lo que Dios me dio un día, yo lo arriesgué en el lugar donde me dio. Donde Él me dijo. Hay gente que cuando entienden el gran código de es que aquel que está con ellos en la situación que sea, aunque ellos estén en China, aunque estén en el desierto, ahí Dios lo va a usar. Amén. Aunque esté metido donde sea, aunque hay gente que dice, no, pero es que aquí en una oportunidad una persona me dijo, no, Daniel, salte de Venezuela, porque Venezuela es un desierto, me dijo. Salte de ahí porque ahí no hay futuro, ahí todo está perdido. Tantas cosas me dijo, vente acá sí vas a ser valorado. ¿Y sabe lo que yo le dije a esa persona? La Biblia dice que los que creyeren en mí, de su ser correrán ríos de agua viva. Hay gente que debe entender algo, que no se trata del sitio donde estés, no se trata del lugar donde tú ahora estés, no se trata del lugar donde un día fuiste criticado, donde un día fuiste menospreciado, no se trata de eso. Se trata de que tú te levantes y arriesgues para que el día de mañana seas el ganador de ese lugar. Yo conozco un pastor que él está en Upata y él cayó, él siendo cristiano, él cayó en un lugar, pues. Y estando ahí, el hombre se fue. Más nunca, el hombre con vergüenza se apartó, ahí mismo se descarrizó, tantas cosas. ¿Dónde Dios lo levantó un día? ¿Dónde volvió a predicar? ¿Dónde volvió a ser usado? En el mismo lugar donde él cayó. Amén. Hay gente que tal vez Dios le dio un talento y cayó y despreció eso. Pero es tiempo que te levantes, arriesgue tu vida, arriesgue. ¿Qué importa que la gente va a decir, no, pero ese va a volver a caer, ese va a volver a estar en el piso? No importa eso. Yo voy a arriesgar para ganar lo que Dios me dio en mis manos. Amén. Oye, tremendo todo esto que Dios nos está entregando en esta noche maravillosa. Hay algo que no quiero dejar pasar desapercibido, homie, que está por acá, esta anotación, que hablábamos un poco de tomar ese riesgo también en lo que Dios nos ha dado. Ese video que quería subir predicando, los que hacen contenido en este caso, ¿no? Lo guardaste en borradores, en tu zona segura, o lo subiste, te arriesgaste y diste esos pequeños pasos. A veces caemos en el perfeccionismo y no subimos nada. Y esa palabra era oportuna para alguien en ese momento. De repente Dios quería usarte a ti, pero como no lo hiciste tú, Dios tuvo que levantar a otro en otro lugar. De hecho, yo siempre he dicho que esto es un riesgo. O sea, a veces sale muchísima gente y por lo menos nosotros podemos predicar aquí y llega gente y te va a comentar y te va a decir, no, mira, no es así, es de esta forma. Claro. De hecho, a mí me han colocado en comentarios y me dicen, no, es a la forma en que tú estás predicando o es el de la manera que lo dice la palabra. Sí. Y me ha tocado, o sea, tener que corregir muchísimas cosas y decirle a la gente, no, mira, a lo que yo me refería era esto. Exacto. Eso. Claro, porque la persona en primera instancia quizás lo percibe de otra manera, porque no está al tanto del contexto completo de lo que se está tratando. Y eso, sacan un pretexto de no sabiendo, pues, de eso, no entienden el contexto. Mira lo que dice aquí. Dice, lo más bonito de la historia, que hablábamos de Pedro. Dice, y de tomar el riesgo es que el mismo Jesús que te dijo que caminaras es el mismo que te va a extender su mano y te va a resguardar si te hundes. Amén. El mundo te critica por cuánto fracasas. Jesús te regresa a la barca las veces que sean necesarias. Amén. Señor, sálvame. Parece un acto de cobardía, pero ese Señor, sálvame solo muestra la dependencia de Pedro hacia Jesús. A veces no vas a poder con todo. Cuando parece que te hundes, un Señor, sálvame, basta para que Jesús nos saque de donde sea que nos estemos hundiendo. Ese es un acto de dependencia, lo que vas a decir, de humildad. Señor, lo intenté, la embarré, ¿sabes? Pensé que lo podía hacer de esta manera, pero te pido que me ayudes, sácame de esto, sálvame. Quería hacerlo de la mejor manera, pero lo intenté. Y el Señor conoce realmente la intención del corazón. Y si la obra que comenzaste a hacer es de Dios, el que se levante en contra a hacer cualquier cosa se va a ir luchando no contra ti, se va a ir luchando contra Dios. Sí. Cuando es una obra de Dios, usted va a estar tranquilo sirviéndole a Dios con todo el corazón. Y el que quiera venir a traer tropiezo, a hablar, a lo que sea, usted está enfocado en a lo que Dios lo llamó, a lo que Dios la llamó. Y si se ponen en contra o por X o Y razón, se van allá luchando contra el mismo Dios. Y esa ha sido también parte de mis oraciones. Señor, esto que voy a hacer de ahora en adelante, si es tu obra, va a permanecer.
Y si por alguna razón alguien, por X o Y razón, se deja usar por el enemigo y quiere tirar piedrita o lo que sea, quítalo del camino. No es que lo vas a execrar y lo vas a... No. Confunde ese pensamiento de esa persona y hazle entender que esta visión es tuya. Hazle entender que lo que estamos haciendo, sea musical, sea en el programa, sea lo que sea, es tu obra. Y si empiezan con un pensamiento contrario, se van a ir luchando contra ti. Y yo sé que Dios ha ahuyentado a más de uno por ahí. Qué bueno es Dios. La Biblia dice en Segunda de Reyes que había un hombre llamado Naamán. Este hombre era leproso, capitán del reino, pues. Era mano derecha. El rey de Israel lo estimaba mucho, lo tenía mucha estima, pero era leproso. Y escucharon que había en Israel un profeta llamado Eliseo. Y estando en eso, yo me ponía a leer, pues escudriñaba más la Biblia. Y el rey manda hacia el lugar donde está Eliseo para que sane a este hombre de la lepra que tenía. Porque podemos ver que en aquel tiempo los que eran leprosos eran rechazados. Sí. Los que eran leprosos lo tenían aislados en un lugar porque eran inmundos. Podían contaminarse a aquel lugar. Pero este hombre no estaba aislado. No, este hombre era un gran hombre en aquel tiempo. Sí. ¿Qué pasa? Cuando llega a donde está Eliseo, el hombre pensó que Eliseo iba a levantar la mano, le iba a poner sobre él y él iba a ser sanado. ¿Y qué le dice? Ve y tírate al río de Jordán 7 veces para que sea sanado. El hombre molesto se devuelve, dice la Biblia que se molestó. Se devuelve y comienza a hacerse preguntas, ¿pero qué? ¿Acaso no habrá otros ríos mejores acá? Sí. No, Damasco, otros ríos que valgan la pena que sean más limpios. Que sean más limpios. Imagínate, es como me van a hacer en el río Orinoco con lepra, que estoy contaminado, puedo contaminarme más. ¿Y qué pasa? Llega un hombre y le dice, pero ¿qué te cuesta arriesgar eso? ¿Qué te cuesta intentarlo? Y lánzate allá. Vete 7 veces. Es más, diría yo, si es necesario, lánzate 8 veces. Pero arriesgalo. Si viniste acá, ¿qué te cuesta arriesgarlo? Y hay gente que Dios le dio una palabra, pero se queda en mitad del camino. Hay gente que le dio, lo señaló, pero ellos se quedan en la mitad del camino y se pregunta, ¿será que lo voy a lograr? ¿Será que puedo hacerlo? ¿Será que es conmigo? ¿Será que el que señaló fue a mí? ¿Será que el que me ministró no era el que estaba al lado? Yo agarré esa palabra para mí. No te tienes que quedar en el camino. Tienes que arriesgarlo. Si te quedas en el intento, nada va a pasar. Si te quedas estancado, nada va a suceder. Este hombre molesto se tuvo que decir, bueno, voy a tener que arriesgar esto y lanzarme en el peor río que me mandó Dios, diría este hombre. Pero que ganó lo que él estaba buscando. Y así hay gente que tiene que arriesgarlo todo por el todo, porque el todo se llama Dios. Amén. Sí, a veces toca arriesgar es el orgullo, ¿sabes? El egoísmo, el yoísmo, el egocentrismo, porque a veces no hacemos las cosas o no obedecemos a Dios, es porque choca con lo que nosotros podemos estar creyendo o la expectativa que tenía Naamán. La expectativa que tenía Naamán es que como él era un funcionario, era alguien de renombre, él quería que fuera algo más bonito, claro, un lugar más prestigioso. Que todo sea perfecto para poder arriesgarnos. Eso, pero no, todo dependía también que él tenía que poner de su parte, no todo te va a venir en bandeja de plata. Entonces, es importante tener en cuenta todo esto. Creo que nos va a quedar corto el programa, family, porque ya se nos está yendo el programa. Y de verdad yo quiero agradecerle a Dios, a toda la familia que está por allí en sintonía, que ha estado disfrutando de lo que estamos conversando en esta noche maravillosa. Y quiero leerles, antes de finalizar, este texto en Hebreos 12:2, traducción lenguaje actual. Dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús estaba claro todo lo que iba a acontecer, pero Él puso el gozo por delante de que nosotros íbamos a creer hoy en Él. Amén. Y iba a haber muchos hijos para la gloria de Dios. Daniel, ese mensaje final para la audiencia, para todos esos jóvenes que están en sintonía, que están estancados, que hubo palabras de maldición que le hirieron, quizás palabras de maldición de alguna de sus autoridades y están atados pues en cárceles espirituales también, mentales. Quizá también la crítica. No se han arriesgado por la crítica. Alguien cercano les marcó con una palabra y están allí pues emocionalmente, no tienen fuerzas. Hoy en día lamentablemente, y me entristece mucho ver a muchas personas que yo sé que tienen un llamado tremendo, poderoso, pues, que líderes natos, pues, en el Señor, ¿sabes? Que mueven personas, mueven gente.
gente y son de mucha influencia, pero que se han desanimado al punto de ya apartarse del Señor, pues, ¿sabes? Han tirado la toalla, pero sabemos que hay un llamado allí que en el fondo está ardiendo, pero hay una decisión que deben de tomar. Ese sí o sí, ¿sabes? Mira, necesito tomar esta decisión sí o sí porque me conviene y porque tengo que alinearme con Dios y tengo un llamado de parte de Dios. ¿Qué le dices a toda esa audiencia? Bueno, la Biblia nos refleja que los hombres los 12 discípulos que siguieron a Jesús, uno era cobrador de impuestos, otros eran buenos trabajadores, tenían toda la comodidad, pero que ellos arriesgaron todo lo que tenían para seguir a Cristo. Y así gente que tal vez han tenido posiciones en la tierra, hay gente que han tenido llamados, pero hoy en día están en el suelo, como decía el Leo. Hay líderes que por tantas cosas hoy no están cumpliendo la labor que Dios le mandó. Por ejemplo, mi suegra, y quiero nombrarla esto, es una líder nata que hoy en día está estancada un poco, no ha ido más, pero cuenta la historia ella, donde por medio de ella ahorita hay pastores en Brasil. Amén. Ahorita hay ministros, hay líderes dentro de la iglesia de nosotros. Amén. Que un día ella llevó a la iglesia. Pero ¿qué quiero decir esto? Que aunque la visión, como decía un principio, aunque la visión tardare, sigue esperándola, sigue intentándola. No te quedes con que un día fracasé, que un día me quedé ahí. No. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Amén. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios te bendiga. Shalom Spa. Bendiciones. Bendiciones para todos. Recuerden que nosotros acá en Carisma 101.1 FM y Legado Urbano aquí nos rompemos los códigos. Aquí enseñamos a no romperlo. Bendiciones para todos. Bless.